Buenas noches, profesora. Mi nombre es Luis Saturno y a continuación voy a mostrar el experimento sobre las soluciones y el soluto. En un frasco de vidrio colocaremos un vaso de H2O que está compuesto por un átomo de oxígeno ligado a dos átomos de hidrógeno y colocaremos una cucharada de azúcar o sacarosa compuesta por 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno. Las soluciones también son llamadas disoluciones, son mezclas homogéneas, es decir que no podemos apreciar a simple vista los componentes que la integran y la podemos encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso. Las soluciones están formadas por un solvente y o varios solutos. En este caso estamos utilizando uno que es la sacarosa. Como podemos apreciar, se ha ido disolviendo un 90% el azúcar en el agua. A continuación haremos el mismo experimento pero con más cantidad de sacarosa y menos cantidad de H2O. Al solvente también se le puede llamar disolvente o fase dispersante y al soluto se le puede llamar fase dispersa. En una mezcla el solvente es lo que se encuentra con mayor cantidad y el soluto es lo que se encuentra con menor cantidad. Como un ejemplo sería disolver una cucharada, pues como lo hicimos, de sacarosa y en un vaso de H2O. Como pudimos apreciar en la diferencia de ambos frascos, el frasco número 1 se disolvió por completo la sacarosa en el H2O y la sacarosa en el H2O del frasco número 2 pues dejó sus grumos. Buenas tardes, profesora. Soy Ángel Díaz y vengo a mostrarle mi pequeño laboratorio de disoluciones con solutos no polares. Vamos a utilizar lo que viene siendo el agua, la sal, el vinagre y el aceite, faltaría el azúcar, pero eso lo hago después, para completar las disoluciones. La primera mezcla que vamos a utilizar es la del agua y el aceite. Entonces, la segunda mezcla sería de agua con vinagre. Épico, pa. La tercera sería de sal con agua. Así que agarramos. Y la última mezcla sería de sal y aceite. Como último, nuestra última mezcla que sería de agua y azúcar. Con esto ya tenemos realizado todas las mezclas que pueden tener disoluciones o no, y solo faltaría responder las preguntas correspondientes. Eso nos lleva a la primera pregunta, de por qué algunos se disuelven y los otros no.
Los que se disolvieron fueron las mezclas de agua con azúcar, agua con sal y agua con vinagre, ya que, como dice la regla, que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿por qué algunos se disuelven y otros no? Esto pasa debido a que es, en términos más simples, lo igual disuelve lo igual, lo polar disuelve lo polar y lo no polar disuelve lo no polar. Lo que quiere decir que el aceite y el agua, al ser diferentes, no pueden disolverse. Entonces, como el vinagre y el agua son iguales, pues se disuelven, al igual que la sal con el azúcar y el agua también se disuelven debido a que son polos iguales. Pero en el caso de la sal, el aceite y el agua no se disuelven debido a que son polos diferentes y no existe una interacción entre estos mismos para llegar a lo que viene siendo la disolución. Muy buenas tardes, profesora Yariela. Mi nombre es Natalie Castro y hoy tengo el gusto de hablarle sobre la solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Es el término que se utiliza para ver qué cantidad dada de soluto se puede disolver en una cantidad dada de solvente. La solubilidad en un soluto tiene mucho que ver con el tipo de solvente, la temperatura. Cuando se disuelve una cantidad de soluto y no está al máximo de su cantidad, es considerado una solución insaturada. Pero cuando tiene toda la capacidad de soluto, se le conoce como solución saturada. Cuando una disolución es saturada, el soluto se disuelve a la velocidad que se forma un sólido. Este proceso se le conoce como la recristalización. Sabiendo esto, procederemos a realizar una disolución saturada. Necesitaremos 100 mililitros de agua, que será el solvente, y por cada 100 mililitros de agua agregaremos 5 gramos de sal, que será el soluto. Solvente más soluto igual a una disolución saturada. Procederemos a agregar 5 gramos en el agua. Agitamos. Podemos ver cómo se disuelve totalmente. Ahora agregaremos otros 5 gramos de sal. Y agitamos. Pueden ver que está totalmente disuelta. Así que agregaremos 5 gramos más. Agregamos otros 5 gramos de sal. Y revolvemos. Y podemos ver que se disuelve totalmente. A esto le agregaremos otros 5 gramos de sal. Y agitamos. Al agitar nos damos cuenta que la cantidad máxima de soluto se disuelve y en el fondo queda la cantidad menor de solvente. Ya tenemos la disolución saturada. Aquí podemos ver el agua y en el fondo la sal disuelta, lo que quiere decir que se necesita aproximadamente 20 gramos a 21 gramos de sal para poder saturar 100 mililitros de agua. La conductividad eléctrica es la habilidad que tienen algunas sustancias de conducir la electricidad. Pero primero, ¿qué es la electricidad? La electricidad es el conjunto de partículas cargadas, ya sean electrones,
o iones. Los iones pueden ser positivos, cationes o negativos, aniones. Todos sabemos que los metales son buenos conductores de la electricidad. Esto se debe a que poseen electrones que pueden moverse, lo que hace que si lo conectamos a una fuente eléctrica, ésta se transmita. Aquí tengo una bombilla conectada por una parte a un tomacorriente que será nuestra fuente eléctrica y por otra estos dos cables de cobre separados. Si los juntamos fluye la electricidad. Y la bombilla se enciende, mientras que si lo ponemos a cierta distancia, como el aire no es conductor, la bombilla permanece apagada. Sin embargo, existen otras sustancias como las sales que en determinadas condiciones también son buenas conductoras de la electricidad. Un compuesto iónico, los cuales comúnmente conocemos como sales, está formado por la interacción de un catión y un anión. Cuando estas sales están en estado sólido, forman redes tridimensionales y los iones están más o menos fijos, por lo que no pueden conducir electricidad. Sin embargo, cuando estas sales las disolvemos en agua, son libres de moverse por el medio, lo que hace que ahora sí sean conductoras de la electricidad. Aquí tengo cloruro de sodio. Una sal es un compuesto iónico formado por un catión, sodio, y un anión, cloruro. Como vemos, si introduzco los cables de cobre en el sólido, vemos que la bombilla permanece apagada, lo que demuestra que la sustancia no es conductora de electricidad. Sin embargo, si en este frasco con agua disuelvo un poco de la misma sal, y repito el proceso, vemos que ahora la bombilla se enciende, indicando que la solución es conductora. Así, por una parte, tenemos compuestos como las sales, que al estar en agua se separan completamente en iones y conducen la electricidad. Estos son los electrolitos fuertes. El resto de las sustancias pueden comportarse de dos maneras distintas. La primera es que no formen iones en agua, por lo tanto no conduzcan la electricidad. En ese caso decimos no electrolitos. Los no electrolitos son sustancias que en disolución no se disocian formando iones. Este sería el ejemplo del azúcar. La segunda manera es que se puedan separarse y formar iones, pero no del todo, es decir, parte de las moléculas estarán ionizadas y parte no. Estas sustancias serán conductoras, pero menos que en el caso de las sales, por lo que hablamos de electrolitos débiles. Este sería el caso del ácido acético.